Señor, el tema está tan bueno detrás de cámara que yo estoy evaluando la posibilidad de que me ayuden a dar una conferencia con un tema que ha surgido aquí. Pero cuando se habla de derechos de familia, y hoy nuestra compañera Carolina Sattler no está en el estudio, estoy cubriendo esa base, porque Catherine Matos va a hablar con nosotros de envejecientes, ¿verdad, Catherine? Así es. Hola, buen día, bienvenida. Gracias, siempre atención feliz. A todos los viejitos de este programa. Siempre feliz y contenta de compartir información con ustedes, y un placer que seas tú hoy. Sí, hoy me tocó. Sí. Además, no creo que vaya a ser por edad, porque yo no entro en el grupo de los envejecientes del programa, pero sí es un tema que yo lo he visto y he aprendido a verlo con mucho cariño a los envejecientes. De por sí el envejeciente en las calles, igual que los niños, a mí me toca mucho, me impresiona mucho. Yo tengo a mi abuelita y cada vez que yo veo a una gente así, le doy gracias a Dios de que abuela está en la casa. Qué bueno que das ese testimonio, porque precisamente la persona envejeciente necesita primero de nuestro respeto, por supuesto, y de nuestra paciencia. A medida de que van entrando en edad y que van perdiendo agilidades, se les hace más difícil comportarse con la misma agilidad que lo hacían cuando eran jóvenes, y nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de aceptarlos, de entender que es un proceso biológico y que las facultades se van perdiendo, muchas de ellas. Entonces a veces queremos que actúen con la misma celeridad y lo discriminamos, y entonces por eso es importante, como es un sector tan vulnerable y maltratado, olvidado, entonces ponerlo sobre el tapete para ir creando conciencia en la población. Catherine, ¿cuál es la parte más importante de los derechos de los envejecientes? Yo siempre he creído que esos derechos comienzan en el hogar antes de salir a pedirlo fuera. Así es. Bueno, nosotros en el país contamos con una ley que es la 352-98. Es una ley muy hermosa, es una ley que refleja un mundo perfecto para los envejecientes. Ahora, lamentablemente, en nuestro país no tenemos la cultura ni la educación suficiente como para darle el trato que estas personas necesitan. La ley 352-98 empieza con precisamente responsabilizar a los miembros de la familia del cuidado de la persona envejeciente, es decir, sus hijos, el centro de la familia, tienen la responsabilidad no de delegar en una institución, sino de asumir la responsabilidad de cuidarlo, de crearle, si necesitan asistencia de una enfermera o de alguien, pero el apoyo dentro del hogar es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite cierta independencia al envejeciente, que va perdiendo facultades, de manejarse dentro de un espacio que conoce y de manejarse, sentirse útil en la medida de lo posible. Esa ley establece derechos incluso de que deben tener preferencia y descuentos en muchos de los servicios públicos, y también, por ejemplo, en teatros, en actividades educativas, para que puedan aprovecharla, y nada de eso lo vemos en la práctica. Sin embargo, yo siento que en los centros comerciales, en los bancos, en supermercados, en laboratorios, los envejecientes tienen un privilegio, no hacen filas, tienen ciertas facilidades. Siento que hay una parte de la población que sí reconoce a los envejecientes para ciertos privilegios. Sin embargo, a veces veo cómo se expresan de los envejecientes, y ahí quizás es donde mayor temor o problema le da a los que no tenemos ese estilo de vida. En algún momento todos llegamos a ser viejos. Si me comparo con mis hijos, yo soy una vieja. Quizás si yo me comparo con mi abuela, soy joven. Entonces es como cíclico, pero se promueve desde el Estado
esa protección al envejeciente? Mira, existe lo que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Sí, que está doña Natalie. Doña Natalie, que está adscrito al Ministerio de Salud Pública, y es el organismo competente para precisamente promover desde el Estado las políticas públicas necesarias, la información necesaria, los programas de apoyo a las familias y de información para el trato a la persona envejeciente. Es decir, lo primero es sensibilizar a la población de ese respeto. Como bien tú dices, ya algunas instituciones, muchas instituciones públicas y privadas, en cuanto a la fila, tienen cierta preferencia, pero necesitamos más de ahí. Necesitamos que en el hogar todos los miembros de la familia entiendan que esa persona no es un estorbo, que esa persona es importante, que necesita de la paciencia y del cuidado adecuado de sus medicamentos, y que el Estado también permita y contemple programas en los cuales puedan obtener esos medicamentos y esos cuidados de una forma más gratuita o a menor costo. La ley 352-98 dispone, como te decía, de incluso programas laborales que son muy importantes a la persona envejeciente. Eso es un tema importantísimo. Nuestro sistema dice que somos empleables hasta los 35 años. Que eso es discriminatorio. Que ya es discriminatorio. En otros países nosotros nos encontramos a envejecientes sintiéndose útil con cualquier trabajo. Quizás donde más yo he podido valorar eso es en Disney World, que así supuestamente es para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Sin embargo, quienes te sirven, quienes limpian, quienes te atienden en determinadas situaciones o lugares, son personas envejecientes. Yo recuerdo que en uno de los restaurantes a una hora de que hacían un baile, y a mí me llamaba la atención muchísimo cómo una señora bien viejita estaba trabajando y hacía el baile. Así es. ¿Podemos nosotros insertar a los envejecientes al sistema laboral, aunque sea para ocupación, que no sea algo forzoso que le pueda traer problemas? Claro para que sí. Yo soy de la gente que dice que es importante sentirte útil. Es muy importante. De hecho, la ley dispone que persona envejeciente se determina a partir de los 65 años, o si no has llegado a esa edad, si tienes ya dificultades o pérdida de condiciones físicas o mentales, pues entra dentro de la ley y establece programas laborales precisamente para que esa persona se sienta útil. Es determinante que el envejeciente no se sienta aislado, porque la depresión es una de las principales causas de la mortalidad y de otros tipos de problemas. Entonces, condiciones que le permitan hacer labores manuales, actividades creativas, compartir con personas de su misma edad, y pueden ser sumamente productivos. Aprovechar esa experiencia es útil. No conozco, y es bueno que si alguien del CONAPE tiene la información del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, nos la dé, si existe actualmente en el país algún programa o algún sistema en el cual se incorpore de manera laboral a la persona envejeciente, porque hay mucha discriminación al respecto en nuestro país. No sé si laboral, pero en una de las entrevistas que le hicimos a doña Natalie Marí, hay un centro, hay un estilo de vida que lo integra, que es en Ciudad Juan Bosch. Y se va a replicar este centro en algunos otros puntos. ¿Qué tiene ese centro? Pueden hacer ejercicios, pueden ir al hidromasaje, pueden ir a jugar, pueden ir a aprender algo, y ya eso de por sí le da una oportunidad distinta, porque cuando la abuelita, el abuelito, la tía mayor vive con nosotros, se pasa el día sola, porque nosotros trabajamos, los hijos estudian, cada quien tiene una agenda, y si encontramos lugares como estos que lo ejerciten, que le enseñen cosas, que le den oportunidades de compartir, pues entonces esto podría prolongar
su vida. Y sobre todo enseñarles sobre el uso de la tecnología, porque no hacer programas que los integren. Los nietos pasan mucho trabajo ahí. Claro, hacer programas que los integren, porque estamos en un mundo totalmente tecnológico en el cual ellos se sienten ajenos, y hay muchísimos programas y muchísimas herramientas tecnológicas que incluso pueden ayudar a sus hijos a darle seguimiento a sus padres, a los padres que están bajo su cuidado. Por ejemplo, que te puedan indicar la hora del medicamento que le toca, ellos mismos, si tienen alguna herramienta tecnológica que les avisa. Es importante involucrarlos, enseñarles, que se realicen programas en los cuales ellos puedan sentirse totalmente integrados a esta sociedad, a este mundo moderno, y sobre todo que puedan manejar su independencia dentro de un espacio de seguridad. Eso es determinante para la persona envejeciente. En este momento, Catherine, y de verdad que conociendo algunas cosas que nos presenta, podemos nosotros desde nuestros hogares, aquellos que viven con sus padres o con sus abuelos, implementar alguna acción que le dé, que no sea cuidar muchacho, ni cuida casa, claro, que le dé esa importancia o le permita recordar los que ellos eran, porque a veces cuando yo era joven yo hacía tal cosa, claro, pero te le dice, no mamá, venga, mire, soy muy parecido, haga tal cosa. O sea, hay algo que nos sí, hay muchísimas actividades, incluso dentro del hogar, darles responsabilidades manuales, si le gustaba coser, ¿entiendes? Si leer junto con ellos, o como te decía, o llevarlo a pasear, con las mascotas, ayudan mucho, ponerle como responsabilidades, y también incluirlo en el uso de la tecnología es lo más importante. Yo entiendo que ponerle tareas con la computadora en la medida que ellos puedan, o con el celular, que puedan ir conociendo, eso les encanta a ellos, porque se sienten útiles. También juegos de mesa que le ayudan a ejercicios mentales, y algo muy importante es la vulnerabilidad que tiene el envejeciente cuando es maltratado. ¿Por qué? Porque quien le maltrata por lo general es la persona que tiene la responsabilidad de cuidarlo. Entonces ellos, por su misma condición de envejeciente, no ponen una denuncia, no saben dónde ir. Entonces desprotegidos y solos. Exactamente. Porque una de las cosas que yo creo que más daño le hace a un envejeciente es la soledad. Así es. Entonces a veces en el círculo familiar el maltrato verbal sobre todo y el aislamiento es muy duro, y a veces los vecinos o personas que visitan la casa son los que perciben que esa persona está siendo maltratada y son los que ponen la denuncia. Pero hay muchos casos que se quedan en el anonimato, y que es importante educar, concientizar, para que ellos mismos, cuando vean el anuncio, pues sepan que tienen derecho, que pueden pedir ayuda, y que no es un favor que se le está haciendo, sino que son derechos y que son personas importantes para nosotros. Así es. Catherine, los teléfonos o las redes donde podamos contactar contigo y la gente pueda hablarte de este y otros temas que has tratado en el programa. Sí, puede a través de matosmateo.com, que es nuestra página web, o en las redes sociales @matosmateoabogado, contactarnos por esa vía.